Hola, qué bueno que nos encontremos por aquí. En el diccionario del manipulador de alimentos del día de hoy te voy a hablar acerca de las ETAs. Como manipuladores de alimentos debemos tener siempre presente toda la información que nos permita ejercer nuestra labor sin llegar a causar daño a nuestros consumidores. Es por ello que para aprender un poco más acerca de las ETAs, vamos a resolver estos pequeños cuestionamientos. ¿Qué son las ETAs? ¿Cuáles son los tipos de ETAs? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para nuestros consumidores? Y por último, ¿cómo podemos prevenirlas? Para dar respuesta a nuestra primera pregunta, quiero decirte que una ETA es una enfermedad transmitida por alimentos contaminados. Pueden existir muchos tipos de contaminantes que produzcan una ETA, pero los principales causantes son los microorganismos patógenos. En este punto debemos recordar que el mundo de los microorganismos es muy amplio y diverso y que convivimos sanamente con muchos de ellos. Pero definitivamente los microorganismos patógenos tienen la capacidad potencial para provocar enfermedades tras su consumo y la mayoría se desarrollan a temperatura ambiente y en tiempos realmente muy cortos. En otro video quiero que profundicemos un poco más acerca de estos microorganismos patógenos y los que son más comunes encontrarlos en los productos alimenticios. Ahora bien, pasando a la siguiente pregunta, quiero contarte que las ETAs pueden clasificarse en infecciones o intoxicaciones alimentarias. Primero vamos a hablar un poco acerca de las infecciones alimentarias, que son ETAs provocadas por la ingestión de alimentos o agua contaminadas con agentes infecciosos tales como bacterias, virus, hongos o parásitos. Quiere decir que son agentes infecciosos que están vivos, que en la luz intestinal pueden multiplicarse e invadir la pared intestinal y desde allí llegar a alcanzar otros aparatos o sistemas y afectar gravemente nuestro organismo. Por otra parte, las intoxicaciones alimentarias son ETAs producidas por la ingestión de alimentos o agua contaminados con cantidades suficientes de toxinas. Estas toxinas son provenientes, por ejemplo, de agentes químicos como metales pesados u otros tipos de compuestos químicos. Pero tengamos muy presente que las toxinas también pueden ser producidas por los mismos microorganismos. Son desechos químicos de muchos microorganismos y generalmente no poseen olor o sabor y son capaces de causar enfermedades incluso después de la eliminación de este microorganismo de nuestro cuerpo. Nuestra tercera pregunta nos lleva a analizar cuáles pueden ser las consecuencias de las ETAs precisamente para nuestros consumidores. El tiempo de manifestación de los síntomas en un consumidor puede llegar a ser muy variable y depende de muchos factores, como por ejemplo del tipo de microorganismo o agente tóxico que esté causando esta ETA, de la vulnerabilidad o susceptibilidad de la persona que esté consumiendo este alimento contaminado, de la patogenicidad o virulencia del agente que está contaminando el producto alimenticio, del microorganismo o toxina que esté presente e incluso también puede depender de la cantidad de alimento contaminado que se haya ingerido. Cuando se presenta una ETA puede desplegarse una serie de signos o síntomas en la persona afectada, que van desde vómito, diarrea, dolores abdominales, cefaleas. Algunas veces incluso puede llevar esto a una deshidratación o otras afecciones mucho más complicadas que pueden llegar incluso a causar la muerte de la persona que haya sido afectada. Siempre debemos tener presente que este tipo de situaciones conlleva también a graves consecuencias, tanto para la persona o la empresa que suministró alimentos contaminados, viéndose expuesto, por ejemplo, a responsabilidades legales, posibles sanciones, multas, indemnizaciones, incluso el cierre o sellamiento de nuestro establecimiento o empresa. Lo importante es saber que como manipuladores de alimentos tenemos herramientas muy poderosas y elementales para poder prevenir posibles ETAs. Y de esta manera damos respuesta a nuestro último cuestionamiento. ¿Cómo podemos controlar los patógenos y de esta manera poder prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos? Resulta que la principal causa o fuente de contaminación de los alimentos somos nosotros como manipuladores de alimentos. La mayoría de enfermedades se dan por una mala práctica por parte de la persona que los manipula.
Entonces partimos de una buena higiene y una manipulación adecuada de los alimentos para prevenir infecciones o intoxicaciones de origen alimentario. Como segunda medida o recomendación es tener precaución fundamental con aquellos alimentos que requieran cadena de frío. Debemos verificar y constatar constantemente la temperatura tanto del producto como de los equipos que se utilizan para su almacenamiento o producción, tales como neveras, congeladores, sistemas de mantenimiento de frío en la distribución, incluso vehículos para transporte de alimentos refrigerados o congelados. Otra recomendación y es que debemos recordar que nuestras manos son nuestra principal herramienta de trabajo cuando manipulamos alimentos. Debemos lavarlas y desinfectarlas minuciosamente las veces que sea necesario, siempre antes y después de manipular cualquier producto alimenticio y sobre todo después de ir al servicio sanitario. Las herramientas de trabajo también entran en contacto directo con nuestro producto alimenticio. Por consiguiente, ellas también deben ser higienizadas, lavadas y desinfectadas preferiblemente antes y después de cada uso. Otro de los factores que nos ayudan precisamente a eliminar microorganismos patógenos son los procesos térmicos. Para aquellos alimentos que requieran una cocción o proceso térmico, controlar muy bien con temperaturas para garantizar la eliminación de microorganismos. Otra mala práctica que muchas veces nos lleva a favorecer proliferación de microorganismos y obviamente contaminación del alimento es la descongelación a temperatura ambiente. Te había comentado que la mayoría de los microorganismos se multiplican a temperatura ambiente en tiempos muy cortos. Por esta razón, la descongelación debe hacerse siempre en una temperatura controlada. Pasar del congelador a refrigeración con suficiente tiempo de antelación para luego sí procesar nuestro producto alimenticio. Otra de las recomendaciones que debemos tener muy presente es la limpieza y la desinfección de los productos alimenticios, sobre todo aquellos que se van a consumir crudos como son las frutas y las verduras. Pero no solamente estos alimentos, también deberemos desinfectar productos como por ejemplo los huevos, cuya cáscara está muy contaminada, y los empaques de muchos alimentos como por ejemplo los enlatados, las bolsas, las pulpas. Y como última recomendación, recuerda que debemos siempre prevenir la contaminación cruzada. Nunca debemos disponer, por ejemplo, o manipular un producto alimenticio crudo y con el mismo implemento luego uno ya terminado o procesado. Para ello también podemos hacer una perfecta clasificación de los productos alimenticios y obviamente de los implementos utilizados para su manipulación y de esta manera prevenir la contaminación cruzada. Si te gustó este video, dale like. Si conoces muchas más recomendaciones para prevención de ETAs, no dudes en dejarlas en los comentarios, seguro que serán de gran utilidad para todos. Y si quieres que continuemos aclarando dudas en nuestro diccionario del manipulador de alimentos, déjala en los comentarios también, seguro que haré un nuevo video para ti.